Mire, sabemos que la Biblia es un libro clave para la cultura occidental, ya que contiene una visión del mundo, una concepción de la vida, que influyen en nuestro pensamiento, el pensamiento de Occidente. Tanto para creyentes como para no creyentes, es un referente ineludible, porque muchos de nuestros juicios morales, de nuestros presupuestos estéticos, provienen de la influencia de la Biblia en el arte, en la literatura universal, pues es determinante en todos los sentidos. Sin duda la Biblia nos ha proporcionado un repertorio extensísimo de historias en diferentes géneros literarios, épicos, narrativos, epistolares, de viajes, textos dramáticos, líricos, proféticos, proverbiales, entre muchísimo más. Pues siendo especialmente variados, ¿no?, los relatos procedentes del Antiguo Testamento, que a su vez, lo sabemos, posee muchísimas influencias de sus vecinas y tan cercanas literaturas orientales. Pero mire, es un hecho que durante siglos la Biblia permaneció como excluida, ¿no?, del mundo de la literatura, porque a muchos les parecía que considerarla una obra literaria parecía como implicar, ¿no?, como una negación que era un libro sagrado. Pero hoy, y qué bueno, admite dos lecturas fundamentales: la lectura literaria y la lectura divina. Y en este sentido, pues encontramos muchos puntos en común, por ejemplo, la influencia de la literatura sumeria, mesopotámica, egipcia, ¿no?, en el Génesis, como en los relatos de la creación, el diluvio, la Torre de Babel y muchísimos otros. La literatura mesopotámica, a su vez, encontramos influencia en los proverbios, en los salmos, en el cantar de los cantares. A la literatura egipcia también la vemos relacionada con el decálogo de Moisés o los 10 mandamientos, que es lo mismo. La literatura griega, qué cosa es esto, que sin duda la vemos también, ¿no?, ahí reflejada, relacionada con los libros de Ruth, Esther, Judith. Bueno, esto es solo un breve ejemplo, ¿no? Entonces, mire, el relato de la creación del mundo, del hombre narrado en el Génesis, está relacionado con los mitos cosmogónicos de diferentes culturas. En la griega, por ejemplo, Hesíodo narra en su Teogonía cómo del caos surgen los dioses primigenios, Gea, Eros, Urano, y en la cosmogonía bíblica, antes del caos o de la nada, ya existía Dios. Y Él es el único creador del mundo. Además, pues la creación bíblica es a partir de la palabra. La palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. La creación de Adán, por ejemplo, a partir del barro, está relacionada con la historia de Prometeo. Estoy hablando de la mitología griega. Del Prometeo mítico griego, el titán. La influencia de la literatura sumeria en el relato de el diluvio universal. Bueno, ahí tenemos a Gilgamesh, por ejemplo, ¿no? Además, los demás relatos del Génesis también han motivado innumerables obras artísticas, pictóricas, la historia de Caín y Abel, la Torre de Babel, el sacrificio de Isaac, los sueños de José, y miren que son cuadros espectaculares. El Éxodo, por ejemplo, que cuenta la salida de los israelitas de Egipto gracias a Moisés, las plagas, la magia divina, el decálogo de leyes, el becerro de oro, entre muchísimo más, pues han inspirado películas, series, cómics, videojuegos, o por ejemplo también las historias de Judith, Esther, Ruth, Tobías, que son, pero mire, verdaderas novelas ejemplares. Los salmos, no, bueno, qué maravilla. Se cantan por todos lados y estilísticamente se caracterizan por el uso del paralelismo, por eso son tan fáciles de memorizar. El libro de los Proverbios está compuesto por textos breves, reflexiones, pensamientos basados en la experiencia, y están escritos en forma de aforismos, sentencias, paradojas. También vemos en el Eclesiastés otro ejemplo, ¿no?, que está relacionado con la escuela cínica, con la escuela epicúrea. Y mire, de hecho, uno de los pasajes más famosos del Eclesiastés parece como anticipar
la belleza, el famosísimo Carpe Diem del poeta latino Horacio, dice en el Eclesiastés: anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Vive la vida con la mujer que amas todo el espacio de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas bajo el sol. Cualquier cosa que esté a tu alcance el hacerla, hazla según tus fuerzas. Pero en ese mismo texto se gesta el famosísimo tópico literario, así muy en latín, vanitates, o sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y también las famosas frases: nada nuevo hay bajo el sol, nada tiene sentido, lo que fue, eso será. Y bueno, por otro lado, el Cantar de los Cantares es una extraordinaria colección de poemas de contenido amoroso en forma de diálogo entre dos enamorados, el amado y la amada, en una especie como de ambiente pastoril, muy parecido al de la poesía bucólica griega. Es un canto al amor, a la pareja, al placer. El tipo de relación que se describe, pues es claramente erótica, pero obviamente se suele interpretar, entender como una alegoría de las relaciones de Dios con su iglesia o su pueblo, o de una unión mística del alma con Dios. Y bueno, quizá la refiguración más famosa y seguramente la más bella de este texto, el Cantar de los Cantares, lo encontramos en la literatura española, en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, pero también podemos observar algunas de sus huellas en Fray Luis de León, en Jorge Guillén, en Pablo Neruda, entre más, Bueno, además Isaías es el profeta más notable desde el punto de vista literario. ¿Qué me dice de su estilo tan impetuoso y desbordante y de la audacia de sus metáforas? Entonces, mire, podemos rastrear en las artes, pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, cine y muchísimo más. Y también en dichos, refranes, sentencias que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que han pasado a formar parte de la sabiduría popular, como predicar en el desierto, ser un buen samaritano, poner la otra mejilla, llorar como una Magdalena. Entonces, como vemos, pues los libros de la Biblia está repleta de relatos, personajes, dichos, sentencias, todo lo que hemos comentado, que han pasado a formar parte del acervo cultural de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en las historias de Caín y Abel, Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac, Jonás tragado por la ballena, la Torre de Babel, David y Goliat, Sansón y Dalila, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lucifer, el ángel caído, relacionado con el mito de Faetón, el hijo del sol. Bueno, hay textos de diferentes tipologías. En primer lugar, Israel junto con Grecia, ¿no? Es el primer pueblo en cultivar la historia, sin limitarse a los relatos cosmogónicos, las genealogías, las cronologías, ¿no?, que aparecen en la Biblia. Por otro lado, los géneros más cercanos a la literatura son los mitos como el de la creación, los sermones, los hechos maravillosos y mágicos, las profecías, biografías, sagas, leyendas, anécdotas, novelas, ¿no?, como novelas ejemplares, dijimos, canciones amorosas, eróticas, como el Cantar de los Cantares. Y por otro lado, bueno, en cuanto a los procedimientos literarios, podemos destacar alegorías, símbolos, comparaciones, imágenes, casi adivinanzas. Recursos de predicación oral, comentamos, ¿no?, genealogías, el empleo simbólico de los números, que es importantísimo, repeticiones, simetrías, paralelismos, entre muchísimo más. Es que esto es interminable. Y también vemos que la Biblia es rica en pasajes narrativos. O sea, la acción domina sobre la descripción, las descripciones son escasas y cuando las hay son breves. Los personajes, ¿no?, cuyos sentimientos como que son apenas sugeridos, se describen más por sus acciones y sus palabras.
Y es a partir de sus hechos y sus palabras como podemos adivinar sus sentimientos. De hecho, mire, el diálogo es un componente esencial de muchos relatos bíblicos. Entonces, bueno, sabemos que son innumerables las obras literarias que tienen, donde encontramos o tienen influencia de la Biblia, tanto directa, ¿no?, como indirectamente. A ver, vamos a mencionar algunas. Por eso le digo que esto es como una breve aproximación. Por ejemplo, el libro Confesiones de Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, es claramente una autobiografía. Y la autobiografía es un género literario. También vemos en la Divina Comedia de Dante, obviamente, donde se describe el viaje de Dante, del Dante de ficción, guiado por el maravilloso poeta Virgilio, y en una siguiente etapa por su amada Beatriz, ¿no?, a través del infierno, imaginado como una especie de cono invertido en el centro de la tierra, dividido, sabemos, en círculos concéntricos, y vemos cómo los pecadores, qué cosa, sufren unas penas, pero siempre penas, castigos, acordes con sus pecados, es decir, muy lógico, muy racional. Y vemos las terrazas del purgatorio, y vemos como esa especie de anillos, dijéramos, del paraíso, porque, y Dante también imagina un limbo para dar cabida a los paganos que vivieron antes de Cristo, como su admirado Virgilio, porque si no, ¿dónde iba a poner a Virgilio, ¿no?, y a otros tremendos genios de la antigüedad? Y también tenemos la poesía ascética, mística española, especialmente, como ya dijimos, el impresionante cántico espiritual de Juan de Yepes o San Juan de la Cruz, o la poesía de Fray Luis de León, a quien también creo que ya mencionamos, ¿no?, que fue encarcelado por realizar una traducción del Cantar de los Cantares. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos, ¿eh? Y bueno, quizá las obras con influencia bíblica más importantes, entre más podrían ser El Paraíso Perdido de John Milton, que es un largo poema épico en el que se narra la pérdida del paraíso de Adán y Eva, y el Fausto de Goethe, donde el protagonista, desesperado, ¿no?, por poseer todo el conocimiento, hace un pacto tremendo, horroroso, espantoso con el diablo Mefistófeles. Y también de manera indirecta encontramos influencia bíblica en las obras de Tolstoy, de Dostoyevsky, que le cuento, de Franz Kafka, ¿no? En El Proceso, en este cuento, que es una cosa que se titula La Condena, en la que un padre condena sin motivo aparente, ¿no?, a su hijo a morir ahogado. Y aquí encontramos como un paralelismo, ¿no?, con Isaac, ¿no?, y el sacrificio que va a hacer Abraham a su hijo, ¿no? Pero que al mero momento, en el mero instante, aparece Dios y detiene, ¿no?, su mano. Quizá, bueno, la influencia del libro de Job en la obra kafkiana es totalmente notable. Y más evidente aún, lo es esta presencia de Job en la novela así titulada, Job, que escribió el magnífico escritor austriaco Joseph Roth. En esta novela se actualiza la historia de Job, contando la vida como de un emigrante judío en Estados Unidos a principios del siglo XX que sufre constantes tragedias en su vida. Bueno, también es súper interesante la novela El Maestro y Margarita del ruso Mikhail Bulgakov, que relata la llegada a Moscú del diablo, ¿no?, y como una especie de estrambótica corte. Y bueno, ¿qué le cuento de la maravilla, ¿no?, que es el premio Nobel portugués José Saramago, quien reflexiona, crítica y recurrentemente en sus novelas asuntos bíblicos, por ejemplo, en sus novelas El Evangelio según Jesucristo, su novela Caín,
y en el Evangelio, bueno, reescribe, dijéramos, ¿no? Refigura la vida de Jesús con mucha sencillez, sin milagros, un Jesús muy humano, y además Saramago da protagonismo a las mujeres, insistiendo en los primeros años de vida de Jesús, ofreciendo, va dando, ¿no? Nos va ofreciendo como relecturas alternativas de algunos episodios de la vida de Jesús de Nazaret, y después, ¿no? Su novela Caín, donde Saramago absuelve a Caín y culpa a Dios. Bueno, ahora por otro lado, mire, el sólido matrimonio entre el arte pictórico y la Biblia dan para muchísimas tesis, ¿no? Y los ejemplos son innumerables. Entonces vamos a mencionar algunos. Nos vamos a centrar básicamente en el Antiguo Testamento y vamos a encontrar obras maravillosas. Y bueno, pues por mencionar lo menos, ¿no? Hacia manera de pequeños ejemplos, la creación de Adán de Miguel Ángel. Por cierto, les recomiendo la película El tormento y el éxtasis, donde miramos a Miguel Ángel pintando la bóveda de la Capilla Sixtina. Es que es genial. Miguel Ángel pasó 4 años ahí subido en un andamio, y sus imágenes tienen algo de esculturas como en 2 dimensiones, con un protagonismo absoluto de las figuras sobre los paisajes. Bueno, sigo. Otro cuadro, Adán y Eva de Tiziano, donde se elogia la ansiedad de Eva por el conocimiento, o en el cuadro Caín y Abel del genial Tintoretto, donde vemos el primer crimen de la humanidad. ¿Y qué le cuento de la magnífica obra La Torre de Babel del pintor, a ver si lo puedo pronunciar, Pieter Bruegel el Viejo, quien bueno, vamos a decirlo así, va a fundir, ¿no?, la obra humana, o sea, la gran torre, con la naturaleza. El cuadro de El sacrificio de Isaac de Caravaggio es impresionante, porque es totalmente un cuadro narrativo. Y también el cuadro también de Caravaggio titulado David y Goliat. A ver, dígame, ¿quién sino Caravaggio querría pintar una decapitación con todo detalle? Bueno, es que Caravaggio es un genio de otro mundo. Usted ha visto su cuadro Judith y Holofernes. Caravaggio es tremendo, ¿eh? Aquí la sangre, mire, que casi nos salpica, ¿eh? Y lloramos, ¿sabe? ¿Sabe con qué cuadro lloramos? Con el de Job de León Bonnat. Ese cuadro es una impresionante alegoría del sufrimiento. Bueno, definitivamente el Antiguo Testamento es todo un espectáculo, ¿eh? Y bueno, saben, la Biblia ha sido una de las grandes fuentes de inspiración para la creación artística. Sus historias, sus protagonistas, pues han generado y seguirán generando un riquísimo patrimonio que se ve reflejado pues en diversos lugares, soportes, templos, museos, vajillas, playeras, ¿no? Es decir, encontramos a la Biblia por todos lados, en obras antiguas, en obras contemporáneas, en el cine, en el cómic, en la publicidad, unas con una clarísima intencionalidad religiosa, otras no, pero aún así son muy importantes para la literatura. Es muy importante la Biblia para la literatura, para toditas las artes, ¿no? Por ejemplo, en el libro 100 españoles y Dios, este libro se lo recomiendo muchísimo, 100 españoles y Dios, se encuentra una de las frases que casi dijéramos de una vez por todas, ¿no? Contiene, pues, la pregunta que quizá nos hemos hecho muchos, ¿no? Que clamamos, ¿no?, por un ser, pues, al cual no vemos. ¿Verdad que existes, Dios? ¿Verdad que existes? Jaime Sabines afirma, mientras habla a su tía Chofi, la tía Chofi ya muerta, dice Sabines, un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Ernesto Cardenal, es que a este poeta no se lo puede usted perder. Ernesto Cardenal escribe siguiendo a Walt Whitman, porque tiene muchísima influencia de Whitman, ¿eh? Ernesto Cardenal, dice Cardenal, todas las criaturas son cartas de amor de Dios para nosotros. Y en cambio, Eduardo Galeano escribe, en sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí,
el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso, un mandamiento que dijera algo así: honrarás a la naturaleza de la que formas parte. Pero a Dios no se le ocurrió o le pareció que era obvio. Bueno, este Galeano, ¿no? ¿Qué le cuento? Bueno, Rilke crea estos versos. Y así es cada noche, Dios mío, siempre llena de insomnes que han huido del lecho y caminan eternamente sin hallarte. Qué maravilla es Rainer Maria Rilke. Aplastante, ¿no le parece? Porque primero describe, ¿no?, como de un plumazo, lo que es el insomnio, ese mal que no deja a la persona descansar para seguir viviendo, sino para ir muriendo. César Vallejo escribió: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. La literatura, la Biblia, la pintura, así las tres unidas, es un tema fascinante, un tema inagotable. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.